Shavua Tov, Erev Tov para todos, bienvenidos una vez más y reintegrarnos a este tiempo de Rambam. Gracias a Dios fueron muchas las celebraciones que tuvimos a nivel comunidad y por eso, acompañando la alegría de los demás, de última instancia tuvimos que suspender temporalmente una clase o dos. Hoy ya estamos en este mes de Mar Heshvan. Ya ha comenzado el día 18 de Mar Heshvan, hoy fue 17 de Mar Heshvan, y en este tiempo que estudiamos Rambam, lo hacemos Leilui Nishmat Mijael Ashkenazi Ben Tzvi Bemalka, Miguel Ashkenazi, nuestro querido Miguelito, que participaba, como sabemos, de cada uno de estos encuentros. Les damos la bienvenida a todos, agradecemos al Moré Yosef, por supuesto, y a los que están aquí en Israel, y a Pauli que está en Uruguay, también le damos la bienvenida, y es un gusto que nos estés acompañando también con nosotros. Hoy vamos a comenzar dentro de lo que es el segundo Seder del Mishneh Torah, del Seder Ahavá, o del libro del amor, Ilhot Berajot, las leyes de las Berajot, un tema central, esencial, en nuestra vida, en nuestra conducta cotidiana. Los comentaristas del Rambam dicen que el sentido de las Berajot es para recordar permanentemente al Todopoderoso y también leir a Mimenu, para temerle a Él. Así dice en la Halajá 4 el Rambam, y enseguida lo vamos a compartir. Rambam nos dice que aquí hay una mitzvah fundamental. Levarej et Hashem Agadol Beakadosh Achar Achilá, bendecir el nombre sagrado y grande después de nuestra alimentación. Capítulo 1, la primera mitzvah, B'Sha'at Tová, que sea para el bienestar de todos nosotros y de todo Am Israel, y también Leavdil, Refuah Shlema, de nuestro querido Raúl Livman, Reuben Ben Rachel, que esté realmente bien, de nuestro querido Zeev Víctor Ben Haná, Víctor Binokur, que Kadosh Baruj Hu les envíe Refuah Shlema, de José Caro Ben Sará, que Kadosh Baruj Hu le envíe Refuah Shlema, de la señora mamá, de nuestro querido Moré Yosef, Rachel Bat Perla, que tenga Atzlahá en todo lo que su cirugía y que a Kadosh Baruj Hu le dé una reposición inmediata, que tenga un bienestar final y que vuelva obviamente con mucha fuerza y mucho vigor a estar de la mejor manera. Mitzvat aseh min Torah levarej achar achilat mazon. Rambam nos dice que es una mitzvah positiva que nace obviamente, cuyo origen está en la Sagrada Torah. Así lo establece la Gemara, bendecir después de nuestro alimento. Quiere decir, el alimento esencial del hombre, como ustedes saben, es el pan. Y en este caso se refiere al pan que está hecho de los 5 cereales, ¿verdad? Ya lo voy a explicar a Rambam más adelante, porque, como dicen los Jajamim y los Pershanim, she'en lecha davar masvi'a ela ava michameshet minim elu. Quiere decir, no hay nada que te cause mayor plenitud y hartazgo en el sentido de la comida cuando comes algunas de estos 5 cereales. Por eso la Sagrada Torah, cuando nos habla de esa realidad, dice, Beajalta besabata, habrás de comer y habrás de satisfacerte o hartarte. Sheneimar, Beajalta besabato berachta et Hashem elokeja. Así nos dijo el libro de Devarim, en el capítulo 8, cuando Kadosh Baruj Hu nos habla de la buena tierra, y de ahí nos habla de las 8 especies con la cual fue bendecida la tierra de Israel. Y entonces, 2 versículos más adelante, nos dice, habrás de comer, habrás de hartarte, de satisfacerte, y entonces bendecirás a Hashem, tu Dios. ¿Cuándo yo debo realmente decir una brajá sobre el alimento? Cuando verdaderamente estoy satisfecho. Porque la Torah anuncia y nos dijo, Beajalta, besabata, habrás de comer y habrás de satisfacer, y entonces, uberachta, et Hashem elokeja, solamente allí.
Umidibrei Sofrim, entonces agrega el Rambam, que ahora intervienen los Jajamim, lo llaman Sofrim a los Jajamim, Sheafilu Achal Kazait Mevareja Harab. Dicen los Jajamim que incluso cuando tú comiste del tamaño de una aceituna, para establecer ese tamaño, 29 gramos, 30 gramos, la persona también tiene que decir después una bendición. Mevarej Aharab, ¿no es cierto? Dice, en última instancia, todo esto eventualmente nos ayuda a nosotros a comprender que el sentido de la bendición tiene que ver un poco con mi estatus, ante todo, necesario de alimentarme para poder vivir, no hay ninguna duda. Y también habla de que aun cuando me alimente en la dimensión de lo mínimo, también habré de alimentarme y decir una braja. Ahora agrega el Rambam en la segunda halajá, Umi dibrei sofrim. Quiere decir, y agrega ahora de las palabras, las enseñanzas de nuestro Jajamín. Levarej al kol ma'achal tejila, be'achar kach yiheneh mimenu. Entonces los Rabbanim nos vinieron a enseñar ahora cuándo debo decir la braja. Primero debo bendecir por todo alimento y después disfrutar del mismo. Todas estas reglas obviamente se aprenden en la Gemara, en el Talmud Babli, en el Tratado de Berajot. Por lo tanto, bendigo y paso a comer. Inclusive si tuvo la intención de comer o beber algo, quiere decir pequeño, menos de un kazait, menos del tamaño de una aceituna, mevarej be'achar kach yehane. Aunque tomes un sorbito de algo, de café, de té o de una bebida, un refresco, aunque sea un sorbito, nada más, aunque sea kolsheu, mevarej, primero bendice y después va a pasar a disfrutar de ese contenido. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la Gemara nos enseñó, los Jajamim nos enseñaron un klal, una regla. Shasur la Adam leenot me'olam hazeh beli braja. Quiere decir, tenemos prohibido disfrutar de todo aquello que nos está permitido, por supuesto, en este mundo, sin pronunciar una braja. Y por supuesto que después agregaron que todo aquel que no dice una braja es como si le hubiera robado al creador del mundo. Vejen im eriach reach tov, y también si va a oler o olió un aroma agradable, la menta, nana, cualquier otro aspecto que le produce satisfacción en el olor, mevarej bechal kach yihaneh mimenu. Primero dice la braja, boré minei besamim, boré atzei besamim, depende de lo que sea, y luego va a disfrutar del mismo. O sea, siempre exactamente. ¿Por qué? Obviamente, dice, la base para todo esto es algo que todos conocemos. Nosotros decimos al final de los Pesukei de Zimbra, Kolan Shamate Halelia, aleluya. Toda alma esencial del hombre habrá de bendecir Halelia, habrá de alabar al Todopoderoso. Dice, Eizeu davar shaneshama neenet velo aguf. Quiere decir, ¿cuál es el aspecto que la neshama nuestra disfruta y no necesariamente el cuerpo? Entonces, dice, ze arreach. Quiere decir, se refiere al aroma. Entonces, fíjense cómo en Motzei Shabbat nosotros decimos la bendición de Besamim por la neshama yetara, por ese alma adicional que Akadosh Baruj Hu nos regala en el tiempo de Motzei Shabbat. Bejola nehene velo braja, y toda aquella persona que disfruta de este mundo sin bendición, dice el Rambam, aparece aquí un verbo, ma'al. Ma'al, mem, ain, lamed. Como si fuera el mala, pero sin la hey final. ¿Qué significa ma'al? Ma'al significa que esa persona ha transgredido, no hay ninguna duda, ha hecho algo indebido, pero aquí, obviamente, es como que la me'ailá representa cuando yo hago un uso inapropiado de algo
que pertenece a lo sagrado. Todo esto que yo tengo para disfrutar en este mundo, el alimento que como, también le pertenece al Creador, ¿no? O sea, de Miyad de la mano de él. Y por lo tanto, la me'ailá, el concepto del ima'ol, tiene que ver cuando se hace un uso inapropiado de algo que es consagrado. Por ejemplo, cuando estudiábamos el libro de Yehoshua, el pueblo de Israel, la primera conquista milagrosa que tuvo en la tierra fue Jericó. Había una orden. La orden era que no se podía aprovechar absolutamente nada del botín de guerra. Nada, absolutamente nada. Y de repente, cuando el pueblo de Israel tiene una victoria milagrosa, decían, y Jericó, y se encamina Yehoshua a la segunda ciudad, que estaba a unos kilómetros de Jericó, llamada Ain Yod, ahí sufre su primer fracaso militar. Una gran decepción cayó en Yehoshua, hasta tal punto que Akadosh Baruj Hu le informa que hay algo que pasó, que el pueblo de Israel Ma'al quiere decir que tomó algo indebido de lo que era el recurso de lo sagrado. Y efectivamente hubo un hombre llamado Ahan ben Carmi ben Zabdi ben Zerach de Mate Yehuda, el nombre Ahan, Ain Hafnun, que había tomado del botín de guerra a los ojos de su pueblo. Por lo tanto, este concepto es Ligzol Minay Kedesh. Entonces, toda aquella persona que comió sin brajá es como si hubiera hecho eso, robado de lo consagrado. Geme Dibrei Sofrim, y agrega Rambam, también así aprendemos de las palabras de los sabios, de los jajamim, le pareja jar kol masheyohal, bejol masheiste. No solamente aprendemos que tenemos que decir una brajá antes, dice Rambam, sino que aprendemos de los jajamim que tenemos que decir una brajá después de lo que hayamos de comer o lo que hayamos de beber. De lo que hayamos de comer, explican los mefarshim del Rambam, incluso cosas que no nos satisfacen, que nos dan plenitud absoluta. Y por supuesto, de lo que vamos a beber, obviamente, después vamos a tener un orden determinado de qué bendecir. Behu. Y en este caso dice, Sheishte Revi'it. En el caso de beber, tiene que hablar de Revi'it Alog. Quiere decir lo que sería, como explica Rashi, tamaño del volumen de un huevo y medio. Quiere decir, el Revi'it se refiere a 86 centilitros. Si uno toma un vaso habitual, la mitad del vaso. Beushe ojal kazait. Y el caso de los sólidos es que coma, obviamente, la braja jaroná, si comiste, obviamente, kazait, como el tamaño de una aceituna. Umitaemet einat tzricha braja. Pero si yo voy a probar algo, estamos cocinando y quiero saber si el sabor está bien. O estoy cocinando unos fideos y quiero saber si están ya hechos al punto o están duros todavía. Eso se considera mit'aemet. Y todo lo que es el probar la comida no requiere brajá, no antes ni después, hasta, dice, el tamaño o hasta el volumen de lo que es un revi'ait. Quiere decir, en este caso, de lo que es teimat revi'it, obviamente que hasta un revi'it, 86 centilitros, o sea, algo muy, muy pequeño, el tamaño de un huevo y medio. Y eso, obviamente, o sea, más allá del revi'it, tiene que hacer braja. Ukeshem shemebarjim a la hanayá, explica el Rambam en la halajá tercera, que así como nosotros solemos bendecir por aquello que estamos disfrutando, entonces, kach mebarjim al kol mitzvah o mitzvah. O sea, tenemos birjot nehenim. Acá nos está hablando de la división. Birjot nehenim es de todo lo que yo disfruto, tanto sea comestible sólido, comestible líquido. ¿Está bien? Eso se llama birjot nehenim, frutas también. Ahora también, así como bendigo sobre eso, también debo bendecir sobre cada mitzvah y mitzvah. Eso también es muy importante. Por ejemplo, cuando me pongo tzitzit, cuando me pongo tefilín y similares a ello. Mejar kajiaseota. Primero bendice
y luego la hace. O sea, bendigo el talit, leitatef betzitzit, y me lo pongo. El tefilim, primero lo pongo en mi mano, y antes de ajustarlo, definitivamente, en mi brazo, voy a decirle aniach tefilim, y después lo ajusto y empiezo a dar las vueltas, o sea que todavía no lo puse, eventualmente. Y paso a hacerlo. Ubrajot rabot tiknu chachamim, derech shevach beodaya. Y ahora el Rambam, en su afán educativo, pedagógico, dice, ok, tenés las bendiciones por el disfrutar. Tenés las bendiciones de las mitzvot. Y también los Jajamim han establecido muchas bendiciones de alabanza y agradecimiento. Shevach be Hodaya, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que va a su granero y entonces citan los mefarshim, y ahí Ratzon, por ejemplo, dice la persona, Shetishlach berajá b'maaseh yadai, que envíes tu bendición sobre la obra de mis manos, ¿verdad? Y después nos van a mencionar, Bederech bakashá, y también están los pedidos que la persona dice, en este caso, y la persona que agradece a Dios es la persona que se curó de una enfermedad, hablando de nuestro pedido de refuah shlema. ¿Para qué? Y todo esto, dice Rambam, para poder recordar permanentemente a nuestro Creador. A pesar, a pesar de que no disfrutó de nada y que no hizo ninguna mitzvah. De todas maneras, está agradeciéndole a Dios. ¿Y por qué le está agradeciendo? Le está pidiendo para tenerlo a él presente. Por lo tanto, dice Rambam ahora, para hacer la síntesis de lo que nos está explicando, la cuarta alajá, Nimtzeu kol brajot kulam shlosha minim. Por lo tanto, las brajot en forma absoluta corresponden a tres tipos diferentes. Birjot hanayá, la bendición por el disfrute, Birjot mitzvot, las bendiciones por los preceptos, y Birjot hota'ah, las bendiciones en las cuales damos las gracias, obviamente, de Lizkoreta Boretamit, ¿no? Sheem derech shevach beodaya ubakasha. Las de agradecimiento pueden ser de alabanza, de agradecimiento, de pedido, para que podamos recordar siempre a nuestro Creador, y también agrega, como decíamos al principio, leirá mimen. No solamente tener presente al Creador, sino poder desarrollar la idea de Irat Shammai. Muy bien. Entonces, a partir de aquí, es que nosotros nos vamos ahora a un avance más del Rambam, en la quinta alajá de este capítulo primero, Benusach kol habrajot, el estilo que nosotros hoy tenemos de todas las berajot, ¿de dónde proviene? Obviamente sofrim. Ya cuando nos dice la palabra sofrim, ya tenemos que entender a qué época esto pertenece. En la primera época en la cual escuchamos el concepto de sofrim, recuérdenlo, es cuando tenemos a Ezra a Sofer. Ezra es el que inaugura la época de los sofrim. Primero porque se llamaban sofrim porque hay sofrim etotiot Torah. Son los que contaban las letras de la Torah. Quiere decir, se van a transformar después en el sofer, famoso, el escriba. Y el escriba tenía que tener una expertez total en escribir la Torah, la Sagrada Torah. Y obviamente no podía restar ni una letra, ni agregar una letra, ya que eso haría que la Torah sea, Dios no permita, pesulá. Por eso se llamó en principio a los que escribían la Torah sofrim, porque contaban todas las letras de la Torah, ante todo y por sobre todo. Y esto representa también un avance sustantivo. Yo estoy explicándolo yo ahora, no lo está diciendo el Rambam, por supuesto. Me tomo el atrevimiento nada más para que ustedes lo puedan ubicar temporalmente. Esto representaba un avance muy significativo, demasiado significativo, en la época que nosotros conocemos como Shivat Zion. Shivat Zion, que representa la época sustantiva del retorno de los Yehudim de Babilonia a Zion, tras 70 años de exilio
y más también. La primera hora de inmigratoria fue a los 70 años, pero Israel y Nehemías llegaron a los casi 100 años, o un poquito antes de los 100 años. Entonces, de una u otra manera, nos debe llevar a nosotros a pensar que es una época recuperadora. Es una época en la cual el Am Israel recupera toda su dignidad, y la dignidad del pueblo judío está relacionarse con la Torá. Cuando Ezra y Nehemías, Ezra en particular, llegó a Israel, encontraron nada más que había 3 Sifrei Torá en todo Israel. Y por supuesto que el Sefer de la Hazara, el Sefer que estaba en el Bet HaMikdash, a pesar de estar destruido, algunos se preservaron, 3 por lo menos, así por lo menos me acuerdo de haber leído en fuentes de historiadores, y a partir de allí resultó ser el modelo, ese Sefer Torah original, que sirvió como base. Ese se conocía como el Sefer HaHazara, el libro de la Hazara, quiere decir del Bet HaMikdash, que servía como base eventualmente a los sofrim, a los escribas, para poder eventualmente copiar detalladamente un Sefer Torah y de cómo se debería hacer. O sea, hoy en día también, cuando un sofer escribe, lo tiene que tomar el modelo de otro Sefer Torah. Es decir, es importante saber que tiene que tener un modelo activo, que sea el modelo para él para escribir, no para copiar, pero sí para saber cómo van la estructura de las columnas de la Torah, ahora que estamos en este hermoso proceso de tener el segundo Sefer Torah de la comunidad, de Leilui Nishmatam, de Berta Bey, de Bat Chaya Clara y de Miguel Ashkenazi, Ben Tzvi Malka, Nishmatam Surabi Tzorahim. De una u otra manera, ahí nos damos cuenta de la trascendencia de poder escribir un Sefer Torah. Ezra le devuelve al pueblo de Israel esa condición, de que la Sagrada Torah vuelva a la gente. Y por eso es la época de los sofrim, que aquí no se permitía ninguna posibilidad de error, porque estamos en una época conflictiva, y la que va a llegar después de la época de los sofrim, después de la época de los Hashmonaim, va a ser una época hiperconflictiva, con el nacimiento de las nuevas sectas en el seno de Yehudá, y todo eso que va a llevar obviamente a una tergiversación, a una divulgación negativa de lo que era el texto bíblico. Muy bien, entonces decíamos, Nusach Kol HaBerajot. ¿Quién estableció este Nusach, la norma, el estilo de las Berajot? Ezra Ubeit Dino, Tiknum. Ezra y su corte rabínica fueron los que establecieron la Takaná de lo que representa las Berajot. Si queremos saber el origen de cuándo empezamos a decir Berajot y por qué las decimos y cómo las decimos, eso aparece ya como influencia directa de Ezra y de su Beit Din. Y eso es muy importante. Tenemos que tenerlo en cuenta porque es fundamental que haya un comienzo de Berajot. Uno se puede preguntar, ¿pero qué? ¿Abraham no bendecía? ¿Yitzhak no bendecía? ¿Jacob no bendecía? Sí, por supuesto. Claro que sí. Si ya lo vimos la semana que pasó en Perashat Vayera con Abraham. Cuando la gente le agradecía y le bendecía a Abraham, decía, no me bendigan a mí, bendigan a él. Nada más que el Nusach, no es un Nusach fijo como hoy tenemos. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol nihya bidbaro. Eso no existía en la época de Abraham Avinu. Cada uno bendecía de acuerdo a su mayor capacidad e inspiración. Pero ahora tenemos un Nusach. Ve'en ra'ui lishanotam. Por supuesto, dice Rambam, y estas brajot que hicieron ya hace más de 2500 años, Ezra y su Bet Din, no es apropiado modificarlas. Velo leosif alahat me'em, y no agregar nada, absolutamente nada a ninguna de ellas, y por supuesto velo ligró a mi mena. Tampoco quitarle algún contenido. Y ahora viene una aclaración y una advertencia del Rambam. Y toda aquella persona que viene a cambiar de la matvea, quiere decir, la matvea es la moneda. La moneda significa que se acuña. Lo que se acuña significa el formato, la estructura, etc. Eso se llama matvea. Y por eso se llama la matvea shel tefilá.
o matvea shel berajot. Quiere decir lo que se ha acuñado, tanto para la plegaria como para las bendiciones, toda aquella persona que viene a cambiar matvea shel berajot, dice, no hace sino una gran equivocación. Quien cambia el contenido de la braja, por ejemplo, dice, ve un higo que es muy bonito y dice, qué hermoso es este higo, Baruch HaMakom Shebera'ah, bendito Dios que creó este higo y se lo come, ha cambiado la forma de la bendición y por lo tanto está equivocado. Y esto es muy importante porque todo esto tiene su proyección después en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, cuando con la aparición del movimiento reformista en el mundo, de una u otra manera, lo primero que pasó en el movimiento reformista, a nivel de Sidur, en este caso, no sé, de Brajot, era cambiar el matbea de la tefilá. O sea que ellos, en principio, sacaron toda alusión a la resurrección de los muertos, en principio, estoy hablando de 1850, 1860, 1840, y también, obviamente, cambiaron todo el tema de la centralidad de Jerusalén. Y eso es Meshané Matbea, todo aquel que cambia la Matbea de la tefilá o de las berajot. Bechol berajá she'ein ba azkarat Hashem u'malchut. Y ahora, toda berajá que no tenga la mención del Shem, del nombre de Akadosh Baruj Hu y del Malchut, quiere decir, toda berajá que no diga Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Melech Haolam, si la berajá no contiene esos aspectos esenciales, Shem u Malchut, así se le dice, Einá berajá, no se considera una berajá. Ela en quien aitas mujer jabertá, a no ser que es una berajá que es segunda, o tercera, o cuarta, depende, a la primera. Si ustedes toman en cuenta, el ejemplo más clásico es la Hamidá, la oración de la Hamidá, las 19 bendiciones, ¿verdad? Muy bien. Entonces, usted empieza con la primera braja y dice, Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Elokei Avotenu. ¿Está bien? Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, etc. Baruch Ata Hashem, Magen Abraham. Pero la segunda braja ya no dice Baruch Ata, dice Ata Gibor, Leolam Hashem. La tercera braja no dice Baruch Ata, dice Ata Kadosh. La cuarta braja no dice Baruch Ata, dice Ata Jonen Leadam Da'at. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que esto se llama braja asmuja lejaberta. Esta braja está próxima a su prójima, la anterior. Y esta está próxima a la segunda y esta a la primera. Quiere decir que desde la primera se desprenden todas las Baruch Ata Hashem y por lo tanto no empiezan con Shem y Malchut. Espero que esté claro y si no, por supuesto, los lugares para las preguntas están aquí para poder participar y con mucho gusto trataremos de aclararlo. ¿De acuerdo? Bien. La sexta bendición, la sexta alajá, perdón. Bechol abrajot kulam neemarot bechol lashon. Una gran verdad que establece el Rambam. Todas las berajot pueden ser dichas en todo idioma. ¿A qué se refiere? Bueno, el Rambam se está basando en una Gemara de Sotá. En la Gemara de Sotá, que dice Elu neemarim bechol lashon. Estas se pueden decir en todo idioma. Behu, ¿cómo puedo decirlo? Entonces usted me dice, entonces un momentito, si yo la digo en español, entonces estoy cambiando el matbea de la tefilá, estoy cambiando la moneda de la tefilá, quiere decir como fue acuñada la tefilá. Y no están equivocados. Entonces dice Rambam, Behu, dice, ¿en qué caso la puedo decir en todo idioma? Sheomer ke'ain shetiknu jajamim. O sea que la persona dice como una suerte de lo que establecieron los jajamim, como lineal. Entonces yo puedo decir, bendito eres tú Hashem, Dios nuestro del universo, creador del fruto del árbol. ¿He cambiado algo? No, absolutamente nada. Solamente lo dije en un lenguaje que puedo entenderlo. Si ustedes preguntan, entonces, ¿qué debo hacer preferentemente? Preferentemente debo aprender la brajá en hebreo y debo pronunciarla.
pero si no la entiendo, debo por lo menos mentalizarme en lo que es el español. Entonces, Shehu Yomar Keinian, Ke'ain, tiene que decirlo como lo establecieron los sabios. Veim Shina et Amatbea, quiere decir que si cambió, quiere decir cambió el estilo fijo de la brajá, del momento que mencionó el nombre de Hashem y su condición de rey, Shem Malchut, Beinyan Abrahá, Afilu Belashon Hol, y también el tema de la brajá que estaba haciendo, el contenido se refiere. Afilu Belashon Hol, quiere decir que lo hizo, hay dos cosas mal, está diciendo Rambam. Por un lado, está diciendo que cambió el nusach de la brajá, cambió la forma, el estilo de la brajá, y también la dijo en la Shon Hol, la dijo en un lenguaje profano, no la dijo en la Shon HaKodesh. A pesar de que hizo todo eso, dice Rambam, Yatzá, basado en la Gemara de Berajot, la persona cumplió. Pero siempre, cuando uno va diciendo las cosas en función de lo semejante a lo que fue dicho en el hebreo. Si no fue dicho semejante, entonces estamos con una situación problemática. ¿De acuerdo? La halajá número 7 nos explica a Rambam, qué regla esencial e importante. A veces somos un poquitito ladrones de Berajot, perdón por la expresión, pero decimos todo en voz baja. Nosotros insistimos mucho cuando enseñamos, ya sea a la gente de la comunidad o en el Ulpan Giur, que la brajá tiene que decirse Bekol Ram, aún cuando estoy solo. Yo pronuncio y digo, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam she'akol nea bidbaro. Que sea pefe malé, que se escuche, que mis oídos lo escuchen, no tengo que vociferarlo desde ya, pero mis oídos tienen que escucharlo. Por lo tanto, todas las berajot tienen que hacer escuchar en su oído lo que la persona está diciendo. Quiere decir, el mismo criterio, explican los mefarshim de Rambam como el Shema Israel. Shema Israel, escucha, que tu oído escuche lo que tu boca está diciendo. Entonces, de una u otra manera, no podemos leagniv esa braja, o no decirla bichlal, o sea, decirla en voz baja, murmurando. En este caso no se puede. Bimlo ishmealos, no. Dice, aún así todo, si la persona no dejó que su oído escuche la braja, cumplió. Beishe otzivis fatab, ya sea que la pronunció con sus labios, beishe berech beribo. O bien que la bendijo con qué? Con su corazón y no la expresó con sus labios. Entonces te dicen, entonces se puede. A ver, perdón, voy a ver la pregunta. Quien me escucha no dice amén, eso no le hace falta a él. Bueno, en realidad, decir amén es una mitzvah de toda persona, que lo escuche en el idioma que lo escuche. Ante todo, entonces diréis, si la persona te escuchó, si no te entiende, obviamente, no puede responder amén a lo que no entiende. Pero en última instancia, si entiende el idioma que tú estás hablando, por supuesto. Por eso digo, preferentemente, cuando uno ya está un poquito más entrenado, entonces es bueno aprender las brajot en su idioma original, en Lashon HaKodesh. Pero ya vimos que, a pesar de que la dijo en Lashon Hol, dice el Rambam, también cumplió. Y todo esto obviamente es para facilitar el concepto de que tenga presente a mi Dios siempre. Y por supuesto que pueda llegar a temerle. Entonces el objetivo de las berajot significa una función didáctica para el hombre y una función también de cómo mejorar y optimizar sus cualidades. Muy bien, entonces, allí, aunque la dijo no la expresó con sus labios, y la expresó con su corazón, la bendijo con su corazón, también cumplió. Pero si hablamos de grado de preferencia, no hay ninguna duda que es preferible que la persona pueda expresarlo, porque en última instancia está agradeciendo a su creador. ¿Sí?
y no dice no hago que falte, no. No. Significa de que no dice amén. Bueno, la mitzvah es obviamente responder amén. A veces el concepto de decir amén, y si uno puso intención, entonces es que él ya no necesita decir la braja. ¿De acuerdo? Se puede decir que diga un amén medio cerrado, porque él quiere también decir su braja. Uno no está haciendo poner en falta a nadie. Primero uno tiene que reconocer su lugar y cuál es su jobá, la obligación de uno. Yo no digo la bendición porque está el otro lado mío. Yo digo la bendición porque tengo a mi creador encima mío. Y cada cosa que yo estoy disfrutando o bendiciendo por una mitzvah o un agradecimiento, lo estoy haciendo por mí. El que está al lado mío debe responder a mí. Mira, hoy en día, cuando uno está en una tefilá, en una sinagoga, y se dice Kadish, supuestamente todo el mundo tiene que responder amén. O cuando se hace la repetición de la amida, todo el mundo tendría que responder amén. Y yo te diría que para tu frustración, y para la mía también, no todo el mundo responde. No todo el mundo responde porque está en otra cosa. Hoy en día están ocupados en otra realidad. Y la verdad es que eso está mal. Sí, sí es. Hola, homenaje Meir. Si está en vivo, se puede decir amén. En grabado no se debe decir amén. No. En vivo sí. O sea, todo lo que está en vivo, eventualmente, si yo puedo, ahora, si comería algo que por supuesto quedaría muy mal, no dije verajá cuando bebí porque ya dije antes, entonces no repito, pero si diría una verajá aquí, en vivo, cualquiera de ustedes puede decir amén, ninguna duda, pero en vivo, no grabado. Una excelente pregunta, sí. Por eso la pregunta que se desprende de lo que pregunta Menachem Meir, con gran sabiduría, es si participo de Selijot, por ejemplo. Si puedo cumplir con las Selijot escuchándolas por la radio. En vivo. Cuando se están haciendo en vivo, puedo participar, por supuesto. De esa manera, una persona, lo aleno, que está enferma, puede cumplir con la mitzvah de Selijot, escuchándolas por radio. Siempre y cuando están en directo. Si son se dice en diferido o está grabado, ya no se cumple. Bien, por favor. Muy bien. Una regla importante establece el Rambam en la halajá número 8. Con la brajot kulam, en cuanto a todas las bendiciones, lo yafsek no puede interrumpir entre la bendición y la cosa o el objeto sobre lo que se bendice, con otras cosas. Quiere decir, no puedo hacer una interrupción. Beibifsik, y se interrumpió, tzarich lachzor ulevarech shenia. Tiene que volver y bendecir nuevamente. Y esto es importante, ¿no es cierto? Que entendamos la realidad. Si yo dije la braja y no hablé de algo relativo a la braja que voy a hacer, sino que dije cualquier otra realidad, entonces tengo que volver a bendecir. Claro, el Rambam. Pero si yo interrumpí con las cosas que están relacionadas con esa bendición, no tengo que decir la braja nuevamente. Keitzat, pregunta Rambam. Por ejemplo, bendijo sobre el pan, y antes de comer el pan, dijo Amotzi lejem minaretz, y se dio cuenta que faltaba la sal en la mesa. Entonces dice, traigan la sal, o traigan la comida, o denle a fulano de comer, o dad de comer al animal, el perro, eventualmente. Porque la persona sabemos que no puede comer antes de, si tiene animales, de darle de comer a sus animales. Quiere decir que si interrumpe con algo relativo a esa comida, no tiene que volver a bendecir nuevamente. Y todo lo semejante a ello. Por supuesto que hoy nos conformaríamos con decir la sal, desde ya, ¿no? O sea, porque todo lo demás, obviamente, ya en la halajá posterior. Ahora estamos estudiando el Rambam, claro, pero bueno, el Rambam va
va a ser la fuente inspiradora junto al Rif, Rabbi Yitzhak Alfasi y el Rosh, Rabbi Asher Ben Yaakov, ese trípode sustancial para que Marán, Yosef Karo, Marán Shulchan Aruch, establezca cuál es la halajá psuká. Y la halajá psuká no solamente dice tráeme esto, dale de comer al otro, dale el otro, porque obviamente todo eso va a generar una interrupción. La halajá número 9 nos enseña Kol aberajot kulam, mutar latame levarej otam. Un tema muy importante para quitarnos cualquier otra idea. Dice, todas las bendiciones, una persona que está impura puede bendecirlas. Ya sea que estaba impura con una impureza de la cual la persona puede superarla en el mismo día, quiere decir, tuvo todo el día impuro y después cuando se pone el sol va a la tevilá. Esa es Tevul Yom, se llama. O sea, la persona que puede hacer la tevilá el mismo día y termina con su impureza. Entonces, en última instancia, o ven tu masha y no dejó la luz mimena, o ya sea una impureza de la cual no puede salir de ella en ese mismo día. En este caso, ¿cuál es? Una impureza que se considera tum'ah hamurá, una impureza de índole grave. ¿Cuánto tiempo necesitaba la impureza grave? 7 días. No era el mismo día. Y entonces tenía que esperar, obviamente, 7 días. Y entonces, en este caso, esa persona dice, Ben Tumá también puede decir la Jot. ¿Por qué? Porque dice, Kijajamenu kvar bitlu atevilá lebrajot. Dice, porque ya los jajamim anularon lo que es la tevilá para las brajot. No hace falta hacer tevilá para brajot. Beazurlo me barej que llegó a Arom. Ahora sí, tiene prohibido la persona que va a decir una braja pronunciarla cuando la persona está desnuda. La Sagrada Torá nos ha advertido. Estudiamos hace poquitito en el libro de Devarim, ¿no? Velo yerae beja erbat davar beshan shatam edaverbo lo yerae beja erbat. Velo yerae erbat davar. Que no se te vea a ti tu desnudez. Que en el momento que estás haciendo la brajá no se vea tu cuerpo desnudo. Y por lo menos la desnudez se refiere a la genitalidad en el hombre. En la mujer, por supuesto, está su parte del torso y, por supuesto, la parte inferior. Y Shewarón, H y C herbato. Como tiene que hacer, tiene que cubrir su genitalidad. Bamed de Balimamurim, ¿en qué condiciones estamos hablando? Beish, en el hombre. Beisha, Yoshevet, Upanea, Tojot, Bakar, como pareja. Si una mujer, esto está en el hombre, pero si la mujer está sin ropas, eventualmente, ¿qué hace? Yoshevet, se sienta, y su rostro, ¿no es cierto? Tojot, Bakarka, Umebarejet. Tojot, Bakarka quiere decir, se pone para abajo. Umebarejet quiere decir que en este caso, ¿qué hace? La mujer, su rostro está hacia abajo, y obviamente, de esa manera, Umebarejet, ¿por qué? Hijole Robatán Mejusa, porque su torso queda cubierto y también su desnudez también queda descubierta. Entonces puede decirla. No es el ideal, por supuesto, pero estamos hablando de la diferencia entre el hombre y mujer. El hombre no tiene la forma de cubrirse. La última alajá por el día de hoy, para no robarles más tiempo, empezamos un poquito más tarde porque hacíamos la mitzvah del arbit en este momento, pero Bezrat Hashem lo vamos a tratar de superar. Kol abrajot kulam, afal pi sheberech veyatza yedei chovato, mutarlo levarech leachelim shelo yatzu yedei chovatam kedei lo yotzeam. Dice, todas las brajot, a pesar de que yo bendije, yo ya cumplí con mi obligación, puedo volver a bendecirlas para otras personas que no cumplieron con su obligación, para que estas personas puedan salir de esa obligación. Por ejemplo, la bendición sobre Mikra Megilá, la lectura de la Megilá en Purim, o Tequía Chofar. Porque a pesar de que yo ya cumplí con mi obligación, puedo yo leer para los demás y tocar delante de ellos con braja. Porque todo Israel se consideran Arevim Zebazé, o Zelazé. Están todos
son garantías, son comprometidos unos con otros. Y si mi prójimo todavía no cumplió con su mitzvah, obviamente como que yo no cumplí con la mitzvah. Así lo explica la Gemara. Y por lo tanto, puedo volver a repetirlo. ¿De acuerdo? Excepto, dice, Chutz mi birkata anaya, shein ba mitzvah. Excepto las bendiciones de los ne'enim, donde no hay una mitzvah. Sheino me barej leajerim y me elen ken ne'enim haem. Yo no puedo hacer la bendición de la Coca-Cola por otro, si yo no bebo con él, quiere decir, no puedo disfrutar de este mundo sin braja. Entonces no puedo hacer la bendición por otro. La persona tiene que aprender eventualmente a hacer su bendición propia. Yo no puedo sacarlo de bendición, ¿sí? Si está sentado conmigo y escucha la braja y dice amén, y salió y puso intención, por supuesto que sí. Perdón. Al vestirse primero ropa interior o talit katán, o no tiene trascendencia. No, es preferible que haya ropa interior y después talit katán, en la medida de que uno use ropa interior. No hay ninguna duda. Porque también aquí la mitzvah, digamos, no puede estar en contacto con la herba de uno. Tiene que tener cuidado de no mezclarlo con la genitalidad. En cuanto al torso desnudo, no hay problema. Hay personas que no usan camiseta en general y se puede poner el talit sobre ello, sobre el cuerpo. En eso no hay ningún problema, si esa es la pregunta, ¿no? Entonces, Abal Birkat Anaya Sheyesh Mitzvah, por ejemplo. Si hay una Birkat Anaya, una bendición por el disfrute, que tiene una mitzvah. ¿Qué significa una bendición por el disfrute que tiene una mitzvah? Muy simple, dice Rambam. Si Ajilat Matzah, comer matzah en la noche de Pesach, él habla de las noches de Pesach, porque está hablando en la Gola, de Kiddush Hayom, pero el Kiddush del día, de Shabbat o de fiestas, ahora dice me pareja Ajerim. Yo puedo bendecir por los demás. Y los demás pueden comer y beber, a pesar de que yo no coma con ellos. Quiere decir, yo no como con ellos porque me pidieron que haga la brajá. Entonces, obviamente, yo puedo hacer la brajá para ellos porque hay placer y entonces yo puedo hacer que no coma con ellos en la misma mesa. Pero sí, eventualmente, tanto la mitzvah de Kiddush como de Ajilat Matzah es imposible sin que se disfruten. Obviamente, tengo que bendecir. Cuando yo tengo un disfrute de algo, es imposible que no lo diga sin brajá. Quiere decir que la mitzvah depende de la brajá, del disfrute, y obviamente estamos hablando de que yo soy responsable por el otro. Entonces, en la noche de Pesach, hay una persona que dice Alajiat Matzah, y todos van a comer. En este caso estamos todos compartiendo la mesa, y el Kiddush lo mismo, exactamente igual. Bien, llegamos al alajá número 10 de este capítulo. El capítulo primero tiene 20 alajot, es un capítulo bastante extenso, como todos los capítulos de Berajot, pero ya con esto tenemos una semblanza de todo lo que representa esta enorme tarea de lo que son las Berajot. Y ojalá quiera Kadosh Baruj Hu que nos permita a nosotros aprender la intensidad de las Berajot y también lo extenso de las Berajot, porque en última instancia esto es lo que nos lleva a nosotros a conocer a nuestro Creador, a conocer también las bondades de nuestro Creador y en última instancia a saber agradecer por cada cosa buena que nos está pasando. Hoy llegamos aquí, esta es la alajá número 10. Besat Hashem, próximo lunes habremos de retomar desde la alajá número 11. Si hay preguntas, por supuesto, siempre estamos para poder aclararlos, si estamos en condiciones de aclararlos. Todavía no hemos, estaba pensando, editado el tema de Berajot en español. Ahora está saliendo, si Dios quiere, dentro de poco, los libros de Shabbat en 2 tomos muy importantes del Pnei Alajá, y creo que después vamos a pedir trabajar sobre el tema de Berajot. Que tengamos una buena semana, excelente semana, un beso tobot y que todos los enfermos se curen definitivamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Bye.